Thank you. Muchas gracias. It's an honor to be here. Es un honor estar acá. It's a joy to be with my wife here in her home country and my mother-in-law and sister-in-law. Para mí es un gozo estar aquí con mi esposa en su país natal, con mi cuñada, con mi suegra. And it's a joy to be with all of you. Es un gozo estar con ustedes. Because I do not speak Spanish, Porque yo no hablo español, I have been told me han dicho that I can lecture for 3 hours. que puedo dar esta plenaria por 3 horas. Just joking. Es una broma. Only 2 hours and 59 minutes. Solo 2 horas 59. Still just joking. Sí, no, solo broma. Dr. Roberto El doctor Roberto focused on justification in the Old Testament. se enfocó en la justificación en el Antiguo Testamento. Professor Rodriguez El profesor Rodríguez focused on justification in the New Testament. se enfocó en la justificación en el Nuevo Testamento. In my lecture, Y mi plenaria I will focus on justification me enfocaré en la justificación of those who walk in the Spirit. de aquellos que caminan en el Espíritu. To state it another way, Para decirlo de otra manera, justified people las personas justificadas walk in the Spirit. andan en el Espíritu. My lecture will focus on Mi clase magistral tiene que ver con Paul's letter to the Galatians. la carta de Pablo a los Gálatas. So take your Bibles, open them up to Así Galatians, que por favor, lleve su Biblia a Gálatas as I will look at multiple texts. mientras voy viendo varios textos. My lecture will have 3 parts to it. Esta plenaria va a tener 3 partes. First, Primero, I will set the context of the letter voy a establecer el contexto de la carta, by talking about the historical context, hablando del contexto histórico, the literary context, el contexto literario and the theological y el context. contexto teológico. Second, En segundo lugar, my lecture will be exegetical. mi plenaria va a ser de carácter exegético. I will focus on texts in Galatians Voy a enfocarme en el texto de Gálatas that emphasize walking in the Spirit, que hacen énfasis en andar en el Espíritu, especially chapter 5, especialmente el capítulo 5, verses 16 through 26. versículos 16 al 26. And then third, my lecture will be applicational. Y en tercer lugar, mi plenaria va a ser de índole aplicativo. I will offer briefly 4 implications Voy a presentar rápidamente 4 aplicaciones. and 10 applications. Perdón, 4 implicaciones y 10 aplicaciones. First, En primer lugar, the context. el contexto. A question we should ask ourselves is, La pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. why did Paul write the letter to the Galatians? ¿Por qué Pablo escribió la carta a los Gálatas? The answer is he wrote to correct false teaching. Y la respuesta es que lo hizo para corregir falsa enseñanza, falsa doctrina. There were teachers in Galatia teaching a gospel contrary to Paul's. Había maestros en Galacia que estaban enseñando un evangelio contrario a ese de Pablo. Their gospel focused on Su evangelio se enfocaba en lo siguiente: the need for Gentile followers of Christ la necesidad de los seguidores gentiles de Jesús to live a Jewish way of life de vivir de la manera judía in order to be justified para poder ser justificados by God. por Dios. Paul corrects that error Ahora Pablo corrige ese error and he said Jews and Gentiles y le dice, tanto los judíos como los gentiles are justified the same way, son justificados de la misma manera, by faith in Jesus Christ alone. mediante la fe en Jesucristo solamente. In Galatians, when Paul talks about salvation, En Gálatas, cuando Pablo habla acerca de la salvación, he thinks about it él piensa al respecto in at least 3 ways. en al menos 3 maneras. He discusses vertical salvation. Discute la salvación vertical, They were justified by faith in Christ. Our relationship with God La is jus- made right by faith in Christ. que nuestra relación con Dios es hecha correcta o buena, bien, por medio de nuestra fe en Cristo. Because of Jesus' death for our sins En razón de la muerte de Jesús por nuestros pecados and because of his resurrection from the dead. y por su resurrección de los muertos. But he also talks about salvation in terms of a horizontal Pero relationship. también habla de la salvación en términos horizontales. He says that because Jesus died on the cross Y dice que porque Jesús murió en la cruz and because God raised him from the dead, y porque Dios lo levantó de los muertos, every justified person cada persona justificada receives the Spirit. recibe el Espíritu. For example, Por ejemplo, in Galatians chapter 2, en Gálatas 2, verse 16,
Verso 16. Paul says we're justified by faith in Christ Pablo dice que somos justificados mediante la fe en Jesucristo, apart from works of the law. aparte de las obras de la ley. In chapter 3, verse 10, En capítulo 3:10, he says, as many are from works of the law él dice, así como lo son de las obras de la ley, are under a curse. ellos están bajo maldición. In chapter 3, verse 13, En el 3:13, he says, él dice lo siguiente, listen carefully, pon atención, Christ redeemed us Cristo nos redimió from the curse of the law de la maldición de la ley by becoming a curse for us. por medio de convertirse en una maldición por nosotros. For as it is written, Porque así está escrito, everyone todo who is aquel hanged on a tree que cuelga de un madero is cursed. es maldito. And then verse 14, Y el verso 14, so that para que we will receive nosotros vamos a recibir the blessing of Abraham, la bendición de Abraham, so that we would receive para que nosotros recibamos the promise of the Spirit la promesa del Espíritu by faith. mediante la fe. Did you hear ¿Usted escuchó? Jesus died 3:13 Jesús murió 3:13 so that we would receive the Spirit? para que nosotros recibiéramos el Espíritu. We're justified by faith in Christ alone Somos justificados por la fe solamente en Jesucristo, because of Jesus' death and resurrection. por la muerte y resurrección de Jesús. And Jesus' death Y la muerte de Jesús guarantees garantiza that every justified person by que faith, toda persona justificada por la fe, verse 14, receives the Spirit. verso 14, recibe el Espíritu. Third, he talks about Punto 3, toca lo siguiente. cosmic salvation. La salvación cósmica. And cosmic salvation Y la salvación cósmica relates to God's deliverance of us tiene que ver con cómo Dios nos salva from the present evil age. de la era actual malvada. Yes, Jesus died for my justification. Sí, Jesús murió por mi justificación. And yes, Jesus died so that we, by faith, would receive the Spirit. Y murió también para que nosotros por la fe recibamos el Espíritu. But he also died Pero también murió to free us from the present evil age para liberarnos de este tiempo malvado presente. and to deliver the entire creation Y para salvar a toda la creación from its enslavement to sin's power de su esclavitud al poder del pecado within the present evil age. en el momento actual malvado. So, for example, Por ejemplo, Galatians chapter 1, Gálatas 1, verse 1, versículo 1, Paul says Pablo dice, that he's Paul, an apostle, not from man, Pablo, un apóstol no de los hombres, nor through man, ni mediante los hombres, but through Jesus Christ and God the Father, sino mediante Cristo Jesús en Dios el Padre, who raised him from the dead. que lo levantó de los muertos. So there's the Ahí resurrection. está la resurrección. Now listen to verse 4. Ahora escuche el versículo 4. He says, the Father, Galatians 1:4, the Father Dice en el 1:4, el Padre gave up Jesus, entregó a Jesús, or a better way to say it is, Jesus gave himself o la mejor manera de decirlo es Jesús se entregó a sí mismo to deliver us para salvarnos from the present evil age. de este tiempo malvado presente. And then in Galatians 6:15, Y luego en Gálatas 6:15, Paul says, Pablo dice, neither circumcision ni la circuncisión nor ni uncircumcision la incircuncisión matters in terms of our justification. importa en términos de nuestra justificación. What matters Lo que is importa es new creation. nueva creación. New creation includes my and your transformation by the Spirit, La nueva creación involucra mi y su transformación por el Espíritu, but it also includes the entire creation's liberation and freedom in the age to come. pero también involucra la liberación y la libertad de la creación en el tiempo que está por venir. And Paul warns these Galatians in the letter Y Pablo les advierte a los Gálatas en esta carta that if they turn away from the gospel of Jesus que Christ, si ellos se alejan del Evangelio de Cristo Jesús, that they will fall short que ellos van a quedar cortos of inheriting life in the age to come. de heredar vida en la era que está por venir. So he warns them in the letter. Así que les advierte en la carta, They can, no pueden, they must, pero sí pueden y deben and they will y van a walk in the Spirit. andar en el Espíritu. Because justified people, Porque las personas justificadas we walk in the Spirit. andan en el Espíritu. Comprende? Do you understand? No. It's the only way. That's the only word I know. You can translate that. That's the only word I know in Spanish. Comprende? Oh, okay. Yeah. Yeah, you get it?
Second point, Segundo punto, exegetical. exegético. Let's focus on Galatians chapter 5 now. Enfoquémonos ahora en Gálatas 5. In my view, En mi perspectiva, Galatians chapter 3 through 6 are the central chapters of the letter. Gálatas 3 al 6 son los capítulos centrales de la carta. While I think justification is an important point in the letter, Mientras yo creo que la justificación es un punto importante en la carta, it's not the primary point to which Paul is aiming no his es el argument. punto principal al cual Pablo le está apuntando con su In argumento. fact, if you count the number of times in chapters 3 through 6 he mentions justification, De hecho, si usted cuenta la cantidad de veces que Pablo menciona la palabra justificación del 3 al 6 capítulos, they're fewer than the times he talks about the Spirit. son menos que la cantidad de veces que habla del Espíritu. His concern is Esta es su preocupación. if they walk away from Jesus, Si se alejan de Jesús, that means they don't have the Spirit. eso significa que no tienen el Espíritu. And every justified person walks in the Spirit. Toda persona justificada anda en el Espíritu. So notice Galatians 3 verse 2, the question Paul begins with. He asks, Así que Gálatas 3:2, Pablo empieza con una pregunta, les dice, I only want to learn one thing from you. solo quiero saber una cosa de ustedes. How did you receive the Spirit? ¿Cómo recibieron el Espíritu? This is an important question because Es una pregunta muy importante, the way in which the Galatians experienced freedom porque la forma en la que los Gálatas pudieron experimentar la libertad from sin's power del poder del pecado is by means of the Spirit, es por medio del Espíritu. whom they received by faith in A Jesus, quien recibieron por medio de la fe en Jesús, because Jesus died and resurrected from porque the dead. Jesús murió y resucitó de los muertos. So he asked them, did you receive the Spirit by faith Entonces la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu por fe or by works of the law? o por obras de la ley? His answer is an Su- emphatic Su respuesta es muy enfático, by faith por medio de la fe. in Jesus Christ alone. En Jesús solamente. Here's one reason why this is important for the Galatians. Acá hay una razón por la cual eso es importante para los Gálatas. Keeping the law of Moses Apegarse a la ley de Moisés does not create within them no produce en ellos the power to overcome sin, el poder para sobreponerse al pecado. but only the Spirit Pero solo el Espíritu in their hearts en su corazón transforms them los transforma. so that they can fulfill the whole law Para que ellos puedan cumplir toda la ley by loving God por medio de amar a Dios and loving neighbor. y amar al prójimo. 5:13 and 14, 5:13 y 14. Paul says, notice it in 5:13, En el 5:13 dice you were Pablo, called by God, ustedes fueron llamados por Dios, brothers and sisters, hermanos y hermanas, only do not use your freedom pero no usen su libertad as an occasion for the flesh. como ocasión para la carne. You were called to be free, Ustedes fueron llamados a ser libres, free from sin's power, libres del poder del pecado, free from all the enslavement to the anti-God powers, libres de la esclavitud a los poderes anti-Dios, by the Spirit, por medio del Espíritu, through the gospel. por medio del But Evangelio. don't use your freedom in Christ to serve the power of sin, Pero no usen su libertad en Cristo para servir el poder del pecado. but rather love one another. Pero si no, ámense unos a otros. Because, verse 14, Porque, versículo 14, listen to what he says. escuche, The entire law toda la ley is fulfilled se cumple by one word. en una palabra. Namely, you will love your neighbor Usted debe amar a su prójimo as yourself. como a usted mismo. So, Por ende, in 5:16 to 26, en el 5:16 al 26, notice what he says in verse 16. atención a lo que le dice, Walk ande by the Spirit. en el Espíritu. When Paul uses the word walk, Cuando Pablo usa la palabra ande, he's talking about a pattern of life. está usando referencia a un patrón de vida. We can't walk unless we're walking. No podemos andar a menos que estemos andando. We can't love unless we're No loving. podemos amar a menos que estemos amando. Walk is a word that implies movement to it. Andar es una palabra que implica movimiento. His point is, you must, notice it's a command, you must walk in the Spirit. Ahora, esto es un mandamiento, nótelo, ustedes deben andar en el Espíritu. Why? ¿Por qué? 3:13. 3:13, Jesus died, Jesús murió. 3:14, 3:14, to give us the Spirit. para darnos vida. El Espíritu, perdón. Furthermore, Adicionalmente, in chapter 4, en el capítulo 4, verse 5 versículo 5 and verse 6, y el 6, Paul says Pablo dice that Jesus que Jesús redeemed those under the law redimió a aquellos que estaban bajo la ley so that we would receive adoption para que recibiéramos la adopción
And then in verse 6 of chapter 4, Y luego en el versículo 6 del capítulo 4, he says, God sent forth dice que Dios envió the Spirit of His Son el Espíritu de su Hijo into our hearts, a nuestros corazones, so that we now are not slaves, para que ahora nosotros no somos esclavos, but we are sons and daughters of God. sino hijos e hijas de Dios. And we have the Spirit in us Y tenemos el Espíritu en nosotros, who enables us to call God quien nos permite llamar a Dios our Father. como nuestro Padre. So Paul commands then in verse 16 of Así chapter que 5 en el versículo 5:16, Pablo les da el mandato to live in step with that. que vivan acorde con esto, Because we were saved, porque fuimos salvados, yes, to be justified by faith. sí, para ser justificados por la fe, But we were saved to live a transformed life by the power of the Spirit. pero fuimos llamados, salvados para hacer también una vida transformada en el poder del Espíritu Santo. So walk in the Spirit. Así que anden en el Espíritu. And notice he says this. You walk in the Spirit, verse Y 16. dice en el 5:16, si usted anda en el Espíritu, Here's a promise. hay una promesa. You shall by no means Usted, por ninguna circunstancia, gratify the desire deberá satisfacer los deseos of the flesh. de la carne. In chapter 5, En capítulo 5, when you hear the word flesh, cuando usted escucha la palabra carne, don't think body. no piense en cuerpo. It's true. Sí, sí es cierto. Paul uses the word flesh to talk about the human body. Pablo sí usa la palabra carne para hablar del cuerpo humano. In chapter 2, verses 19 and 20, En el 2, 19 y 20, he says, él dice, I have been crucified with Christ, yo he sido crucificado junto con Cristo. but I no longer live. Ya no vivo yo, But the life I now live, pero la vida que ahora vivo yo, I live by faith la vivo por la fe in the Son of God, en el Hijo de Dios, who loved me que me amó and gave himself for y se me. entregó por mí. When he talks about living in this life, he uses the word living in the flesh, Cuando él habla acerca de vivir en esta vida, usa el término vivir en la carne, by which he means in his human existence, con lo cual quiere decir en su existencia humana, but not in chapter 5, verse 16. pero no en el 5:16. In chapter 5, 16, En ese he means by flesh quiere decir con la carne a power, un poder, a realm. un reino. Think of it this way. Piénselo de esta manera. The Spirit El Espíritu represents the Holy Spirit representa al Espíritu Santo, who lives in our hearts. quien vive en nuestros corazones. But the Spirit also represents Pero el Espíritu también representa this new creation that God has brought about in Christ. esta nueva creación a la que Dios le dio lugar en Cristo. And we live in that new creation Y by the vivimos Spirit, en esa nueva creación por medio del Espíritu, by faith. por medio de la fe. Remember chapter 1, verse 4. Recuerden el 1:4. Jesus died Jesús murió to deliver us from this present evil age. para liberarnos de este tiempo malvado. The flesh, La carne, the power, el poder, represents the present evil age. representa la época presente malvada. And everything that's part of the present evil Y age todo lo que es parte de esta época malvada is contrary to the Spirit. es contrario al Espíritu. I'll give you a few examples from Galatians. Un par de ejemplos de Gálatas. Here's the flesh, Aquí está la carne, sin, pecado, all the anti-God powers, todos los poderes contrarios a Dios, the desire to satisfy sinful el desires, deseo de satisfacer los deseos pecaminosos, divisions, las divisiones, sexual sin, pecado sexual, various impurities, diferentes tipos de impurezas, dissensions, disensiones, divisions, divisiones, factions, facciones so on and so forth. y así. Everything that's contrary to the Spirit Todo lo que es contrario al Espíritu is enslaved to the power, the realm of the flesh. está esclavizado al ámbito de la carne. So we've been freed Así que hemos sido liberados from the power of the del flesh poder de la carne to be slaves of one another in love. para ser esclavos uno del otro en amor. But Paul says we must walk in the Spirit, Pero Pablo dice, nosotros debemos andar en el and by Espíritu. doing that, here's a promise. Y haciendo eso, aquí hay una promesa. It is impossible for us Es imposible para nosotros, at the same time al mismo tiempo, to live vivir as a slave como un esclavo to the power del poder of the flesh. de la carne. In verse 16, notice he commands us to do something that we can do. El versículo 16 nos manda a hacer algo que podemos hacer. He tells you to do Nos something dice, haga algo. you can do Usted puede hacerlo because you have the Spirit. porque usted tiene el Espíritu. The Spirit liberates you
el Espíritu te libera, and me, y a mí, so that we are no longer para que ya no seamos a slave esclavos to sin's power. del poder del pecado. Amen? Amén. Now notice verse 17. Pero ahora, ojo, el versículo 17. He gives us a reason Nos da una razón why we should walk in the de Spirit. por qué deberíamos andar en el Espíritu. Why should we live ¿Por qué deberíamos vivir as justified people como personas justificadas in step with what the Spirit has done in our en lives? concordancia con lo que el Espíritu ha hecho en nuestras vidas? Paul's answer is La respuesta de Pablo, flesh carne and spirit y el Espíritu have nothing in common no with each tienen other. nada en común el uno con el otro. Verse 17. Versículo 17. For the flesh Porque la carne desires contrary to the Spirit, tiene los deseos contrarios al Espíritu and the Spirit y el Espíritu desires contrary to the flesh. tiene deseos contrarios a la carne. For these things Porque estas cosas are opposed to each other. son opuestas una a la otra. That's powerful language. Eso es un lenguaje muy poderoso. Notice what he does. Ojo lo que hace. He personifies Él le personifica the flesh la carne as an agent, como un agente, as one that has desires, como uno que tiene deseos, appetites. apetitos. You understand this, right? Si entendemos esto, The devil el demonio and all of his powers y todos sus poderes have desires tienen deseos that they want to cultivate que quieren cultivar in our en lives. nuestras vidas. And those desires Y and esos deseos appetites y esos apetitos are contrary son contrarios to the Spirit. al Espíritu. Here's the good news. Y aquí están las buenas noticias. In Christ, En Cristo, by the Spirit, por el Espíritu, we have the supernatural power tenemos el poder sobrenatural to triumph over para triunfar por encima the desires of the flesh. de los deseos de la carne. Because Christ died Porque Cristo murió for our por sins, nuestros pecados, and God raised him from the Dios lo dead levantó de los muertos to give us the transformational power para of the darnos Spirit el poder transformador del Espíritu on our day-to-day en lives. nuestro día a día. So therefore, Por ende, notice the next part of verse 17. vean la siguiente parte del 17. We cannot do No podemos hacer whatever we want lo que queramos to do. hacer. Do you believe this? ¿Usted lo cree? There are desires Hay deseos that we have que nosotros debemos hacer. as Christians Tenemos, perdón, como, como cristianos, that are contrary to the que Spirit. son contrarios al Espíritu. I was teaching Sunday school Estaba enseñando la clase de los niños el domingo, years ago hace unos años, from this passage, desde este pasaje, and a student in the class, y un estudiante, an older gentleman, an older man, una persona mayor, said to me, me dijo, Brother Jarvis, hermano Jarvis, I believe yo creo if we're really Christians, que si somos realmente cristianos, we will never nunca have evil desires. tendríamos deseos pecaminosos. And I simply said, Y yo le dije, really? de verdad, That's not my experience. esa no es mi experiencia. There are desires that I have Hay deseos que yo tengo that are often que son frecuentemente opposed to the Spirit. contrarios al Espíritu. But because the Spirit is living in me, Pero porque el Espíritu vive en mí, we have the agency tenemos la agencia in Christ en Cristo to choose the path of the Spirit. para escoger el camino del Espíritu. Because we've been set free Porque hemos sido liberados from the power of the flesh. del poder de la carne. Because these two paths Porque esos dos caminos are opposed to each se other. oponen el uno al otro. Now, this is very important. Ahora, son muy importantes. The flesh and the Spirit are opposed to each other, La carne y el Espíritu se oponen entre sí, but they're not a stalemate. pero no son un ahogado en ajedrez. They're not equally matched powers. No son poderes igualmente fuertes. God in Christ Dios en Cristo has triumphed over the power of the flesh. triunfó sobre el poder de la carne. How do you know that? ¿Se lo cree? Because Jesus is resurrected from the dead. Porque Jesús Therefore, resucitó. the flesh Y por el de la carne has already lost ya perdió to God's power in al Christ. poder de Dios en Cristo. And we in Y Christ, nosotros en Cristo, by the Spirit, por el Espíritu, have the power to defeat the flesh tenemos el poder para vencer a la carne every day. todos los días. Not perfectly, No de manera perfecta, but faithfully, pero de manera fiel, as we rely upon the Spirit mientras dependemos del Espíritu and push against the desires of the flesh. y hacemos y vamos en contra de los deseos de la carne. So notice now in verse 18, Ahora vea el versículo 18. Paul says, Pablo dice, if you are led by the Spirit, si ustedes son guiados por el Espíritu, you are not under the law. no están bajo la ley. Did you notice ¿Usted notó in verse 16, en el 16?
He commands us to walk in the Nos Spirit. manda a andar en el Espíritu. In verse En 18, el 18 he says we are led by the nos Spirit. dice que somos guiados por el Espíritu. In verse 16, En el 16 we are doing an action. estamos haciendo una acción. In verse En 18, el 18 we are receiving an action. estamos recibiendo una acción. Here's the reason Y why esta es la razón de por qué. we can do the action in verse 16. Podemos hacer la acción en el 16 Because God has taken hold of us porque Dios nos tomó in Christ en Cristo by the Spirit. por el Espíritu. So that we are being led by the Porque Spirit estamos siendo guiados por el Espíritu because we're in Christ. porque estamos en Cristo. And therefore we can and must walk in the Y Spirit por ende podemos y debemos andar en el Espíritu as we trust in Christ. mientras confiamos en Cristo. So he says, verse 19, El 19, perdón, he's going to give us some clear examples nos va a dar unos ejemplos of the antithesis de la antítesis of the flesh de la carne and the Spirit. y el Espíritu. For example, Por ejemplo, he says the works of the flesh dice, las obras de la carne are clear. son claras. Did you notice? Usted lo notó, Did you notice las notó, that he says the flesh que dice la carne works? y las obras. He says the flesh desires in the La previous carne verse, decía, antes la carne desea and now the flesh works. y ahora la carne actúa. The flesh is an active, personified agent that La- pursues La carne es un agente personificado que busca everyone enslaved a todos los que están esclavizados to the present evil age. en el tiempo malvado. And even those of us Incluso aquellos de nosotros in Christ who've en been delivered Cristo from it. que han sido liberados de ello. So Paul wants to warn us Así que Pablo quiere liberarnos, quiere advertirnos. the path of the flesh El camino de la carne is clearly opposed está claramente opuesto to the path of the al Spirit, camino del Espíritu. so that we would choose the power of the Spirit Para que escojamos el poder del Espíritu and therefore inherit the kingdom of y God. por ende heredemos el reino de Dios. So notice what he says. Así que ojo lo que dice. Verse 19, 19. the works of the flesh Las obras de la carne are clear. se conocen bien. Some of these Algunas de estas make me blush, me hacen sonrojar, but I'm going to read them pero las voy a leer because they're in the Bible. porque están en la Biblia. So here we go. Así que hoy vamos. Sexual immorality, Inmoralidad sexual. that's not of the Spirit. Eso no es del Espíritu. It is never God's will Nunca es la voluntad de Dios to live vivir in a relationship en una relación that the Spirit does not approve. que el Espíritu no aprueba. It is God's will to walk in step with Es la voluntad de Dios que caminemos de acorde con God's design el diseño de Dios for sex. para el sexo. Of course, God forgives. Por supuesto que Dios perdona, But the point pero is, el punto es, sexual sin el pecado sexual is the path es el camino of the flesh, de la carne, not the Spirit. no del Espíritu. He says, Él dice, impurity. impureza. That's all forms of impurity. Eso es todo tipo, hay todo tipo de impurezas. Sexual sin, Pecado sexual, filthy language, lenguaje vulgar, dishonoring your parents, no honrar a los papás, disrespecting your y children, respetar a sus hijos, not loving your no neighbor. amar a su Any vecino. form of sin Cualquier forma de pecado would be impurity. sería una impureza. Sexual sin Pecado sexual is a specific kind of impurity. es un tipo particular de impureza, But impurity pero la impureza includes all forms of sin. incluye todo tipo de pecado. He further says, Además dice, morally reckless living, vivir de manera inmoral, libertina, or licentiousness. libertinaje. Yeah. Which means ¿Qué significa? morally reckless living. Vivir de manera temeraria, significa. Living Moralmente. and walking contrary to the Spirit. Andar de manera contraria al Espíritu. Remember, He's given us a pattern of life. Recuerden que nos está dando un patrón de vida. Walk in the Spirit. Camine en el Espíritu, Don't walk in the flesh. no camine en la carne. He's given us some examples Nos está dando unos ejemplos of what walking in the flesh looks like. de qué es andar en la carne. Those who practice this kind of Los que behavior practican ese tipo de comportamiento are examples of walking in the flesh. son ejemplos de andar en la carne. So, further, Adicionalmente, verse 20, versículo 20, idolatry. idolatría. For these Galatians, Por esos Gálatas, that would have meant eso significaba worshiping false gods. adorar a dioses falsos. For us, Para nosotros, that might mean worshiping eso puede significar adorar money, el dinero,
sex, el sexo, fame, la fama, la reputation, reputación, popularity, popularidad or anything that is contrary o cualquier to the cosa que es Spirit. contraria al Espíritu. Money's not inherently evil. El dinero no es inherentemente malo, It's a gift from es God. un regalo de Dios. But anything that we do Pero cualquier cosa que hagamos to worship the creation para adorar a la creación rather than the más que creator, al creador that's idolatry. es idolatría. Even something as simple as Incluso algo tan sencillo studying. como estudiar. If I worship my Si studies yo idolatro instead of the God of my studies, a mis estudios en vez del Dios de mis estudios, that's idolatry. es idolatría. So Paul says that's a way of the flesh. Esa es una forma de la carne. Verse 20, Versículo 20. sorcery, Hechicería, the occult, el culto, O- el oculto, perdón, or o witchcraft. brujería. Worshiping any deities Adorar a cualquier deidad that are not the Father, Son, and Holy que no son Spirit. el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Or participating in practices O participar en prácticas that are contrary to the Father, Son, and Holy que Spirit. son contrarias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tarot cards, Carta de tarot, horoscopes, horóscopos, voodoo, el vudú, Ouija boards. las ouijas, Yeah. Contrary to the Spirit. contrarias al Espíritu, Works of the flesh. obras de la carne. Further, Más aún, he's now going to give us nos va a dar different words diferentes palabras that say the same que thing. dicen lo mismo. And notice these terms Y ojo, esos términos are focused on se enfocan fracturing, en los hechos, breaking romper the Christian community. la comunidad cristiana. So notice the words. Enmities, Odio, enmity, enemistades, dissension, disensiones, jealousy, celos, outbursts of anger, arrebatos de ira, divisions, rivalidades, divisions, divisiones, divisions. Those three words that I just said, Esas tres palabras que acabo de decir. in Greek they're different words, En griego son palabras but diferentes, the translation is the same. pero la traducción es la misma. He's emphasizing the importance Él enfatiza la of importancia loving one de another amarnos unos a otros in Christian community. en comunidades cristianas. Hear this. Escúchelo. It is never God's will Nunca la voluntad de Dios for Christians que los cristianos to hate one another. se odien los unos a los otros. Never. Nunca. Am I being too passionate? Estoy siendo demasiado apasionado. Am I okay? You okay? Bien, sí, juega. Okay, Bien. okay. It is always God's will Siempre la voluntad de Dios for us to love one que another. nos amemos los unos a los And otros. love is complex. Amar es complicado. Love has boundaries. Tiene límites. Love doesn't mean we can always be friends with No people. significa que siempre vamos a poder ser amigos But con la love gente. is not hate. Pero no es odio. Love does not gossip, El amor no chismea, slander, calumnia, lie on people, miente sobre la gente. try to destroy people Trata de destruirlos out of jealousy por medio de por and los celos pride y el orgullo and arrogance y la arrogancia and selfishness. y egoísmo. He warns against Advierte en relación a con pattern of de life un patrón de vida outlined que está by establecido these fleshly por desires. estos deseos de la carne. But he's not done. Pero no ha terminado. He says, Dice, verse 21, versículo 21, envy, envidia, drunkenness. borracheras. This next one, I'm afraid to translate Las it, siguientes palabras no quiero decirlas, but I'll do it. pero lo voy a hacer. Orgies Orgías and things like y these. otras cosas parecidas. Now notice the warning that comes, Ahora, note la advertencia que viene, which I say again to you, que les digo de nuevo, just as I said beforehand, como antes lo hice, that those who practice such que los things que practican tales cosas will not no inherit heredarán the kingdom el reino of de God. Dios. Question, Pregunta, why? ¿por qué? Because Porque justified people, las personas justificadas we walk by the Spirit. andan en el Espíritu. How do you know you're justified ¿Cómo by usted sabe faith? que usted es justificado por la fe? It's not because No es porque you've simply affirmed usted afirmó the right facts. los hechos correctos. The demons believe Los diablos, los demonios creen that Jesus is que Lord, Jesús es el Señor and they perish. y se pierden. The demons believe Los demonios creen that Jesus died on the que cross Jesús murió en la cruz and that God raised him y from the que Dios lo dead, resucitó de los muertos and they are not y saved no están salvos
It's not enough No es suficiente to believe the right things about justification. creer las cosas correctas acerca de la You must justificación. believe what God has done in Christ Usted debe creer lo que Dios ha hecho en Cristo so that you would be justified by faith in Christ alone. para ser justificado por medio de la fe And en you Cristo. know you're justified by faith Y in usted sabe Christ que usted está alone justificado por medio de la fe en Cristo if you walk in step with the si Spirit. usted anda en el Espíritu. Because justified people have the Spirit by faith. Porque las personas justificadas tienen el Espíritu por la fe. Therefore, Por ende, no one nadie who lives que viva contrary to the Spirit contrario al Espíritu in rebellion against God en rebelión contra Dios, has no promise of inheriting the kingdom of God. que no tiene ninguna promesa de y heredar el reino de Dios. So this is a warning Así que esta es la advertencia to motivate us para motivarnos to walk in the para Spirit. andar en el Espíritu. When we hear the warning Cuando escuchamos la advertencia and when we are choosing the flesh y cuando estamos buscando We la turn carne, around. nos damos vuelta, away from the flesh nos alejamos de la carne and we walk toward the y Spirit. caminamos hacia el Espíritu. Amen? Amén. And as a result Y como resultado of what God has done for us in de lo Christ, que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, which includes transforming us, que incluye transformarnos, we walk in the Spirit. andamos en el Espíritu. Therefore, Por ende, we will inherit the kingdom of God. heredaremos el reino de Dios. But that's the fleshly pattern. Ese es el patrón carnal. Very quickly, here's the Spirit. Rápidamente el Espíritu. Paul says, now, En cambio, the fruit of the Spirit el fruto del Espíritu is love. es amor. What is love? ¿Qué es amor? I think in Galatians, En Gálatas is selfless sacrifice, es un sacrificio entregado, modeled after Jesus' love for us. modelado por el amor de Jesús por nosotros. Remember, Paul said Recuerden que Pablo dijo that I que yo have been crucified with he Christ, sido crucificado junto con Cristo. and I no longer Y live, ya no vivo yo, but the life I now live sino que la vida que vivo yo in the flesh, en la carne, I live by faith la vivo por fe in the Son of en God, el Hijo de Dios, who loved que me. me amó. Now, how did he love Paul? Ahora, ¿cómo usted lo amó? Lo se entregó por Pablo. Here's another example. Otro ejemplo, John 3:16. Juan 3:16. For God so, what did he say? God so Porque de tal manera que loved amó the world Dios al mundo, that he gave. que dio a su Hijo. Jesus laid down his life Jesús entregó su vida for his sheep. por sus ovejas. John chapter 10. Juan 10. So Paul says, Así que Pablo dice, to walk in the Spirit, andar en el Espíritu, one way we show that is, pero ¿cómo lo mostramos? we love one Es porque another. nos amamos a los otros. He also says we have También dice que tenemos joy. gozo. I think he means ¿Qué quiere decir? gladness. Alegría. He doesn't mean No happiness. significa felicidad, Because we can be joyful porque podemos estar gozosos in sorrow. en el sufrimiento, en el dolor. Jesus, for example, Jesús, por ejemplo, on the cross, en la cruz, he cried out, gritó, my God, Dios mío, God, Dios mío, why have you ¿por forsaken qué me me? has abandonado? But the author of Hebrews Pero el says autor de los Hebreos dice that Jesus endured the que cross Jesús soportó la cruz for the joy por el gozo set before que him. estaba delante de él. The good news in part of the gospel is La buena noticia del Evangelio we can have joy es que nosotros podemos tener gozo in pain en el dolor because of Christ por Cristo and his death and his y resurrection. su muerte y su resurrección. And only the Spirit can do that Y solo el Espíritu puede hacer eso in us. en nosotros. The law can't do La that. ley no puede hacer eso. Further, he says Y dice peace, también, paz, tranquility, tranquilidad, peace with each other, yes, paz uno con nosotros. but also peace that shows we are trusting in God. Pero también paz que muestra que nosotros estamos confiando en Dios. Patience, Paciencia, that one's hard. eso es difícil. Kindness, Amabilidad, goodness, bondad, faithfulness. fidelidad. Verse 23, 23, gentleness, humildad, self-control. dominio propio. Against these things there is no law. No hay ley que condene estas cosas. Now notice what he says at conclusion, and I have some quick applications. Ojo a la conclusión para pasar a las aplicaciones. In verse 24 he En el says, 24 dice, now those in Christ los que Jesus son de Cristo Jesús have crucified the flesh. han crucificado la carne. We are those in Christ Jesus. Nosotros somos los que estamos en Cristo Jesús. Those in Christ Jesus are the justified by faith. Ellos son los justificados por la carne. And when we died with Christ by faith in Jesus, Justificados por la fe. Y cuando morimos we en Cristo, executed lo ejecutamos. the power of the El flesh. poder de la carne. It no longer has power Ya no over our tiene lives. poder sobre nuestras vidas.
Yes, we must fight against the flesh Claro que debemos pelear contra la carne every day. todos los días. But that's not what he says here. Pero eso no es He lo que dice. says ¿Qué dice? that we Que nosotros crucify the flesh. crucificamos la carne. That crucifixion took place Que la crucifixión tuvo lugar when we became crucified with Christ. cuando nos convertimos en crucificados con Cristo. And therefore the life we Y live, por ende la vida que vivimos, we live by faith. la vivimos por fe. So he says in verse Y 25, por ende dice en el 25, if we receive life by the Spirit, si el Espíritu nos da vida, let us also walk by the Spirit. andemos guiados por el Espíritu. Notice the parallel. We Ojo paralelo. receive life by the Recibimos Spirit. vida por el Espíritu. It's a gift from God. Es un regalo de Dios. And because God gave us life by the Y Spirit, porque Dios nos dio vida por el Espíritu, we can horizontally live podemos de manera horizontal vivir in the power of the en Spirit. el poder del Espíritu. And then verse 26. Y luego el 26. Let us not become arrogant, Que no seamos arrogantes, irritating one another, que nos lleve a provocarnos envying one y a another. envidiarnos unos a otros. So, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, walk in step with the Spirit. anden en el Espíritu. Quick implications. Implicaciones rápidas. 1. Una, All justified people todas las personas justificadas can walk in the Spirit. pueden andar en el Espíritu. 2. Dos, All justified people todas las personas justificadas must walk in the Spirit. deben andar en el Espíritu. 3. Tres, All justified people todas las personas justificadas will walk in the Spirit. van a andar en el Espíritu. Brothers and sisters, we Hermanos. can do it Podemos hacerlo with God's help. con la ayuda de You Dios. think about this. Piensa acerca de esto. You can conquer any sin in your life Usted puede conquistar cualquier pecado en su vida because you have the Spirit. porque tiene el Espíritu. Yes, you may need help. Sí, tal vez It necesita ayuda, may take puede time. tomar tiempo, It may be a struggle. puede ser una lucha, But we have victory pero in tenemos Jesus victoria en Cristo by the Spirit por el Espíritu to do what God demands para hacer lo que Dios nos pide. because the Spirit is written on our Porque el hearts, Espíritu está en nuestros corazones. unlike the law that's written on tablets of No stone. como la ley que está escrita en tablas. 4. 4. All justified Todos people los justificados have supernatural power tienen poder sobrenatural in Christ. en Cristo. So those are quick implications. 4 implicaciones. How much time do I have? ¿Cuánto tiempo me queda? I'm asking you. Oh, we're going till 10 minutes. Okay. Perfect. 10 applications. 10 aplicaciones entonces. Number 1. Una, How do you walk in the Spirit? ¿cómo ando en el Espíritu? When I read the Bible, Cuando leo la Biblia, I need examples of how to do it. necesito ejemplos de cómo hacerlo. But sometimes the Bible doesn't give us Pero a examples. veces la Biblia no da ejemplos. But I think we can look at all of Scripture Pero podemos ver toda la Escritura and draw y implications, sacar implicaciones and we can use wisdom, y usar sabiduría, common sense to help us. sentido común para ayudarnos. Here are 10 ways I think we can do it 10 maneras with God's help. con la ayuda de Dios. 1. 1. Read Scripture Lea la Escritura regularly regularmente in your devotional en life. su tiempo, en su vida devocional. Don't just read the Bible on Sundays. No solo lea la Biblia los domingos, Read the Bible every day. lea la Biblia todos los días. Second, Segundo, but if you miss a day, don't feel guilty. ahora si usted se le fue un día, no sienta Instead of culpable. wasting time feeling guilty, No pierda tiempo con just su read the culpable. Bible. Just read the Bible. Si no, lea la Biblia. Second, 2. pray Scripture. Ore la Escritura. When you read Galatians 5:16 to 26, Cuando usted lee Gálatas 5, 16 al 26, pray those verses for your life. ore esos versos. For para su vida. example, Por ejemplo, I pray this yo oro así, on a regular de basis manera regular, because I'm very impatient. porque yo soy muy impaciente. So I say, Lord, Yo please, digo, Dios, por favor, by the Spirit, por el Espíritu, help me to be patient. ayúdame a ser paciente. Help me to love. Ayúdame a amar. Give me joy. Dame gozo. Help me to live Ayúdame a vivir in a way en una that forma draws people to Jesus que llama a la gente a Jesús, instead of pushing them en away vez de sacarlos y empujarlos. because of arrogance, Por la arrogancia, pride, por el orgullo, selfishness. por el egoísmo. I have to pray Tengo que orar those things esas cosas on a regular basis regularmente, because sin is an act of power. porque el pecado es un poder activo. So pray Scripture. Así que ore la Escritura. Never treat the Bible Nunca trate a la Biblia like any other book. como cualquier otro libro. It is the living Es la and palabra breathing y inspirada Word of God. palabra de Dios It will change your life. que va a cambiar su vida. So pray the Bible. Así que ore la Biblia. Third, sing Scripture. Cante la Biblia. I can't sing, Yo no sé cantar. so I'm not going to imitate how to do Yo no that. lo voy a hacer.
But when you struggle, for example, Pero cuando usted lucha, por ejemplo, with lack of joy, con falta de gozo, find a song encuentra una canción that sings the truth of joy in que Christ. canta la verdad del And- gozo en Jesús. And sing that song with all of your might. Y cántela con todas sus fuerzas. And the Lord can use that Y el Señor lo puede usar to cultivate joy. para cultivar gozo. 4. 4. Be involved in the life Está of the church. involucrado en la vida de la iglesia. Be involved in the life of the Está church. involucrado en la vida de la iglesia. Things happen. Las cosas pasan. We get sick at Nos times. enfermamos. And we have to miss church. Tenemos que faltar a la I iglesia. understand that. Yo lo entiendo. What I mean is, Lo que necesito es, lo que digo, the church que la iglesia is not optional. no es opcional. We need the people of God Nosotros necesitamos a la gente de Dios to help each other para que nos ayuden, to walk in the Spirit. para andar en el Espíritu. So be involved in the life of the local Así que church. estoy involucrado en la vida de la iglesia local. Not just as one who listens to sermons, No solo como uno que escucha sermones, but who listens sino que escucha for the purpose of serving the con body. el propósito de servir al cuerpo. 5. 5. Listen carefully Escuche con atención to the preaching of the a word la predicación de la in palabra your churches. en su iglesia. And as you're listening to preaching, Y así como usted va escuchando, ask the Spirit pídale al Espíritu to do in your heart que haga en su corazón what the preacher is preaching lo from que the el Bible. predicador está predicando desde la Biblia. 6. 6. Proactively De manera proactiva, fight against sin. luche contra el pecado. If, for example, Si, por ejemplo, you find yourselves usted se encuentra having road rage teniendo mucho enojo, ira, and you're so tempted y usted está tan tentado to act in a sinful way de actuar de una manera pecaminosa because someone porque alguien pulled in front of you in traffic se parqueó delante suyo en el without putting a tránsito signal light on. sin poner las direccionales. And you really want to get out of the car and tell them what you Usted think. quiere bajarse del carro y decirle tres, Ask the Spirit pídale al Espíritu to help you not to do that. que no lo haga. Proactively fight De manera proactiva, against the luche desire contra las palabras de deseo to potentially lose your Christian witness de potencialmente perder su in testimonio that cristiano moment. en ese momento. Sometimes Algunas veces, the wisest thing we can do lo mejor que podemos hacer, más sabio, to fight against sin para luchar contra el pecado is not speak when we're angry. es no hablar cuando estamos enojados. 7. 7. Be intentional Sea intencional to choose obedience para escoger la obediencia. as you rely upon the Spirit. Mientras usted descanse, depende del Espíritu. I'm actually going to stop at 8. Voy a empezar a cerrar en 8. 8. 8. 8? 8. Okay. There we go. 8. Ocho. 8. 8. Ask the Spirit Pídale al Espíritu to create a love que cree un amor in your en lives su vida for godliness. por la santidad. The Spirit desires us El Espíritu desea to obey God. que nosotros obedezcamos a Dios. So let's ask the Spirit to help us obey God Pidamos al Espíritu que nos ayude a obedecer a Dios and to give us a love, y que nos dé un amor, a delight, un deleite, a joy un gozo in obeying God. en obedecer a Dios. So, brothers and sisters, Así que mis hermanos, you can usted puede, and you must usted debe and you y will usted va walk in the Spirit. a andar en el Espíritu. Thank you. Muchas gracias.